¿Te parece si te pones de pie? Y vamos a meditar, hermano. Hoy voy a suspender solamente por este viernes el estudio de la carta a los romanos. ¿Cuántos están recibiendo bendición por parte de ese estudio? ¿Cuántos están todos agujerados, todos adoloridos porque está fuerte, verdad? No, pero qué riqueza nos dejó nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Entonces, está tremendo, mi hermano. Entonces vamos a gozarnos nosotros y a deleitarnos, mi hermano. Te voy a invitar que abras tu Biblia. Voy a meditar toda la predicación, todo el mensaje en este versículo. Esto es, déjame regresar, mi hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Reina Valera dice así, Reina Valera 60, mi hermano. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo lees conmigo, mi hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo se debe de vivir. Qué tremendo, mi hermano, ¿verdad? Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Después de esto, hermano, toma tu asiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra propia vida. Pero no, ¿verdad? Eso no nos gusta, que nos enseñe lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toma tu asiento, hermano. Poderoso es el Señor. Hermano, ¿tú sabes qué se festeja en el mundo hoy? El Halloween fue ayer. El 31 de octubre fue el Halloween y hoy aquí en México es el Día de Muertos. Ok, no cayó el culto en 31. De repente tú a lo mejor pensabas, a lo mejor el hermano Juan Carlos, el pastor, como tú quieras llamarme, va a predicar algo de Halloween. No, mi hermano, te voy a decir por qué. Porque no voy a hablar, sí lanzamos el mensaje de Halloween, pero como 3 semanas después. O en todo caso, 2-3 semanas antes. Pero como estuvimos tan enfocados en Romanos, yo creo que nos deleitamos, creo que fue mejor. ¿Verdad? A final de cuentas, todo se resumen de que no sigamos las tradiciones de este mundo. ¿Qué dice la palabra, mi hermano? Que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Punto ahí, mi hermano. Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Y por qué te digo eso, mi hermano? Porque tú sabes que se festeja el 31 de octubre. Hablo como cristiano. ¿Sabes qué se festeja? ¿Saben qué se festeja, mis hermanos? Y es que a raíz de eso, mi hermano, yo quiero enseñarte el día de hoy. Porque dices, no, pues nada. No, hermano. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Eso es lo que quiero enseñarte. Muchas veces, de hecho, son rarísimas las iglesias que te van a enseñar cosas como las que te voy a enseñar hoy, pero son necesarias, porque son parte de repente dirás, pero ¿qué esto y lo otro? No, es que estos son frutos de la palabra de Dios, de siervos que pusieron la palabra de Dios por obra, que la defendieron a costa de sus vidas. El 31 de octubre, hermano, es el día de celebrar la Reforma Protestante. Por eso es que yo no te voy a hablar de Halloween. Simplemente no te disfraces, no pidas calaverita, tan. Con eso basta, hermano. No tengo que darte un mensaje para que lo entiendas. No festejes Halloween, tan. No me voy a tardar 1 hora en eso. No, hermano, te quiero hablar de la Reforma Protestante.
Voy a lanzar una pregunta al aire abierta para el que la sepa. No te preocupes, venimos a aprender. Si no sabes, no tenemos por qué sentirlo. No. A eso venimos a la iglesia. ¿Qué dice? Que la palabra ¿qué? Nos va a enseñar, nos enseña, nos redarguye, nos hace saber en qué estamos equivocados, nos ayuda a corregirnos. ¿Y qué decía Reina Nueva Traducción Viviente? Nos enseña a hacer lo correcto, lo correcto. Entonces, es un tema muy extenso, hermano. Voy a intentar hacerlo de una manera breve, porque es de suma importancia saber esto. Como cristiano debes de saber esto, mi hermano. Tú sabes, bueno, aparte de esa pregunta que te hice, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes por qué te dicen protestante? Así nos llaman todos los protestantes. Por ahí va. ¿Y cuál era la primera pregunta? ¿Tienes la respuesta? Ya les pregunté. Poderoso es el Señor. Entonces, el 31 de octubre, mi hermano, es el aniversario 500. Este año es el 507 de la Reforma Protestante. Ahí tenemos la predicación en YouTube acerca de, más detallada, de la Reforma Protestante. Por eso no me voy a regresar. Cómo se fue dando, quiénes fueron los precursores. Hablé un poco de eso acerca, ¿te acuerdas de John Wycliffe? ¿Verdad? Entonces, ahora te voy a hablar solamente 15 puntos así importantísimos acerca de, o que tal vez no sabías, de la Reforma Protestante. Como decía mi esposa, protestar. ¿Qué es protestar? Que no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienes un ideal. Aquí el punto importante es, ¿cuál es tu ideal? ¿Cómo sostienes tus argumentos? ¿Verdad? El cristiano sustenta sus argumentos porque toda palabra, porque crees que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y si nosotros fallamos a eso, hermano, entonces todo se viene abajo. No va a haber una iglesia firme, va a haber una iglesia de muchas suposiciones, entre tantas cosas, ¿ok? Te llaman protestante, nos llaman protestantes porque efectivamente no estamos de acuerdo con lo que la iglesia de ese tiempo estaba enseñando. Estaba yo escuchando una pregunta bien importante, mi hermano. Basado en esta definición corta pero muy precisa y breve, ¿tú crees que la reforma ya terminó? ¿Por qué? Y es sencillo. ¿Qué es lo que la prédica? ¿Qué es lo que Pablo nos ha estado enseñando? ¿Qué nos enseñó la predicación del día domingo? Carta ¿a qué? Mensaje, perdón, a la iglesia moderna del 2024. Así como Dios mandó 7 mensajes en el Apocalipsis a las iglesias de ahí, el Señor dio un mensaje el domingo a la iglesia moderna del 2024. ¿Crees que debemos reformar todavía muchas cosas? Sí. ¿Por qué? En estos días las iglesias están llenas de luces, 55,000 panderistas, 3 congregantes, pero 55,000 panderistas, hermano. Todo, muchas cosas en exceso, muchísimas bocinas, pero una alabanza deficiente que alaba a quién sabe quién, pero a Dios no. Ahí se tienen que hacer muchas correcciones. ¿Y cuál es la manera de hacer esas correcciones? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que la misma palabra nos va a enseñar a corregir todo lo que no está bien, a tener un balance en todo eso. Yo no quiero decir que algunas cosas sean malas, no, pero hay un balance, ¿verdad? A veces es 1:30 de alabanza, 15 minutos de predicación. A veces llega a ser así, hermano. O sea, tantas cosas que tiene que, no hay mejor que ir a la Biblia para que ella nos enseñe todo lo que tenga que haber en la iglesia. ¿Ok? La Reforma Protestante fue un movimiento histórico, mi hermano, que tuvo lugar en el siglo XVI, hace 507 años, y que cambió el curso del cristianismo, y vaya que lo cambió, mi hermano. Vamos a ver, como te decía, 15 aspectos interesantes y poco conocidos sobre la Reforma Protestante. Aprendamos detalles fascinantes sobre los líderes, las ideas, los eventos que dieron forma a este movimiento crucial en la historia de la iglesia.
iglesia. No es iglesia tata, no es iglesia tata, la iglesia. Y hay puntos que son, hermano, un bistezote que inclusive tú que ya estás acostumbrado a comer bisteces, te va a ser bien difícil digerir porque el Señor te va a dar algo todavía mucho más. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Martín Lutero. ¿Qué fue lo que detonó todo esto, hermano? Martín Lutero y las 95 tesis. ¿Tú sabes, habías escuchado de sus 95 tesis? Bueno, cada tesis, hermano, es un punto en el que él protesta. Pero no es nada más porque quiero ser revolucionario. No, hermano. Todo fue fundamentado y respaldado por la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? Hermano, en ese tiempo la iglesia que estaba en dominio era la iglesia católica. ¿Qué hacían así de una manera breve? ¿Qué hacían? Que tenían la escritura en latín. Solamente los que hablaban latín, pero ahora no todos los que hablaban latín tenían acceso a la Biblia, sino solamente los sacerdotes podían acceder a eso. ¿Tú crees que la leían? ¿Pero qué crees? Llegó un precursor, John Hus. Llegó otro precursor, John Wycliffe. Llegaron ellos, hermano, y empezaron a leerlo, y como cuando llegamos a una iglesia que les han predicado un evangelio diluido, un evangelio envenenado, escuchan el verdadero evangelio, el evangelio fiel de Cristo, y dicen, yo no sabía eso. Parece que uno les está predicando algo totalmente diferente. ¿Por qué? Precisamente como pasaba aquí. ¿Por qué? No se predica este bellísimo y deliciosísimo libro. Se predican otras cosas. Parece que están leyendo aquí, pero se predica otro tipo de cosas. Y cuando se les acaba la cuerda, fácil, metemos testimonios, lo llenamos con experiencias, ¿verdad? Es lo que muchos pastores hacen. Tienen poco cuidado realmente del rebaño, de alimentarlos con alimento para ovejas. Las ovejas del Señor, ¿qué es esto? No son estos los verdes pastos de los que hay que alimentar al rebaño, pero no. Es como hablando en la vida secular, de repente tienes que alimentarte con ciertos alimentos y tú andas comiendo sabritas, chetos, aquello, el otro, y no, ay Señor, ¿por qué me enfermé? Así pasa en el Evangelio, ya lo hemos dicho, catarrientos, chorrientos, cojos, tuertos espirituales. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, solamente ellos tenían acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo, primero, no había Biblias, hermano, déjame decirte. Sí habría escritos, pero no había Biblias. Por eso, hermano, es importante esto, porque esto nos puede enseñar a valorar este sagrado libro. Y ahora tú puedes comprarte 3, 4, 5, pero nada más tenerlos ahí de adorno, nada más no lo sé. ¿Qué pasa con los hermanos de la India? Están, pero sí, le dan un valor a este libro, hermano, como no se lo damos nosotros. Entonces, John Wycliffe y John Hus, hermano, vieron eso, y ¿qué crees? Que empezaron a traducir. Y ahí vamos a empezar. Ya una vez traducida la Biblia, para no retroceder tanto, no llevarme tanto tiempo, entonces, Martín Lutero, dentro de lo que empezó a estudiar en la Biblia, porque él sabía el idioma, entonces, Martín Lutero, un monje alemán, porque ahí es donde los que son bien legalistas, los que son bien ritualistas y los que son, ¿cómo podemos decirlo, hermano? Bien ortodoxos, pero con un celo que no es tan bíblico. ¿Cómo no, mi iglesia no viene de eso? La pregunta que te hice es que si tú sabes cómo surgió, cómo nació tu iglesia. No, pues mi iglesia, la hermana Ángeles, el hermano Patricio. No, hermano, no te estoy hablando de eso. ¿Cómo nació tu iglesia? Tú que dices, no, soy cristiano evangélico, soy pentecostal, soy bautista. ¿Cómo nació tu iglesia? Pero no refiriéndome a tu denominación, sino de manera universal, de manera general, la iglesia cristiana. Bautistas, pentecostales, evangélicos, son cristianos, hermano. De ahí se han derivado varias denominaciones, pero no dejan de ser cristianos. ¿Cómo nació tu iglesia? ¿Sabes cómo nació tu iglesia? ¿Qué tal si te viene un enemigo del evangelio y te pregunta, a ver, dime cómo nació tu iglesia? El hermano Patricio, un día Dios le habló, se le apareció un ángel y le dijo, hazme una iglesia. Y luego se lo confirmó a la hermana Ángeles en un sueño, y hazme una iglesia, soy tu madre.
¿verdad? Porque eso le gusta a la iglesia de hoy, ¿no? Como dicen por ahí, no creen que Cristo resucitó, pero sí creen que los muertos vienen y se comen la manzana, la ofrenda y se toman el tequila, que les dejan de ofrenda. ¿A poco no? Bueno, mi hermano. Entonces, Lutero era un monje alemán. ¿Qué quiere decir eso? Que formaba parte de la Iglesia Católica. Desencadenó la Reforma Protestante cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. Para hacer eso, mi hermano, se necesita mucho valor. Un valor que solamente lo tienen los llenos del Espíritu Santo. Este acto desafió las prácticas corruptas de la Iglesia Católica y sentó las bases para el movimiento protestante. Imagínate el caos que se ha de haber hecho con esas 95 tesis, bien fundamentadas, con versículos bíblicos. Nada de que es que Dios se me apareció, es que Cristo yo lo vi aquí en el espejo y me dijo, oh, sí, ves. No, hermano, leyendo la palabra. En estos tiempos nosotros obtenemos esa iluminación leyendo la palabra. Hay quienes a veces llegan a tener sueños, llegan a tener cierto tipo de experiencias, pero todos esos sueños, esas experiencias, esas profecías, te apuntan y te señalan a la palabra. No puedes tener y decir que es de Dios si no está escrito en la palabra. Por eso pasó lo que pasó con la Iglesia Católica, porque se regían por todo. ¿Qué querían? No querían, yo soy el Papa, yo hago todo lo que yo quiero, y por eso es necesario que tengamos una autoridad que nos esté supervisando, para que nos dirija, para que nos corrija, para que nos diga, vas bien, échale ganas, y todo ese tipo de cosas. Pero en estos días no le gusta al cristiano tener una autoridad. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere obedecer. Imagínate qué tantas cosas. Cuando yo estaba estudiando, mi hermano, en el instituto bíblico, el papado, hasta la cabeza me dolía, hermano. Porque tienes que estudiarlo, tienes que saber, tienes que ser un cristiano culto. Alguien por ahí dijo, no recuerdo si fue el hermano Víctor, el hermano Patricio, no tenemos que ser cristianos mediocres, tenemos que saber todo acerca de la fe. Aquí tenemos muchísimo, pero esto trajo muchísimos frutos que debemos de saber. ¿Cómo nació tu iglesia, hermano? Así nació. Lo que hoy nosotros disfrutamos nació aquí, hermano, en 1517. Ay, no, es del libro de los Hechos. Es que el libro de los Hechos no se ha cerrado. Hasta el momento se sigue escribiendo y ahí estás tú y ahí estamos todos aquí. Somos la iglesia del libro de los Hechos. Entonces, ¿por qué estaba escrita en latín si los escritos fueron escritos en griego y en hebreo? Sin embargo, tú sabes que la iglesia popular se atribuye que ellos son los poseedores de la Biblia, cuando no, nada que ver, es bien fácil de derribarlo, hermano, pero si no estudiamos, si no nos metemos, ¿cómo? Los escritos son en griego y en hebreo. ¿Qué estudiamos la vez pasada? ¿A quién le fueron entregados? ¿Quiénes son los herederos? ¿Qué se les dio? Los de la circuncisión. ¿Quiénes hicieron el pacto con Dios? ¿A quiénes les fue dada la palabra? ¿Por qué les ha ido en feria por desobedientes a los judíos? Porque sí, quiero ser judío, quiero tener mi kipá y andar haciendo esto como ellos y lo otro. Se les olvida lo que pasó con los nazis y que Dios tuvo que ver ahí. Se los permitió, ¿por qué? Por desobedientes. No es la primera vez que les ha pasado. Les ha pasado muchísimas veces. ¿Por qué? Por desobedientes. Ay, hermano, no está hablando mal de Israel. No, es que es la verdad. Léete todo el Antiguo Testamento, tiro por viaje. El Señor exhortando, regañando, hablándole a su pueblo, dejando que fluya. Si eso quieres, pues ve y ensúciate más, hasta que se divorció del pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que los abandonó, no, siguen siendo su pueblo, pero ellos son el pueblo, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Bueno, su iglesia, mi hermano, entonces estaba tan torcida, haz de cuenta lo que pasa en el gobierno, mi hermano. Corrupción más no poder. Y que ya se murió mi abuelita y era bien. No te preocupes, hijo. Mira, una feria, ¿sí? Vendo indulgencia. Hermano Pedrito, ¿cuántas vendió hoy? Hermano Pablo, ¿cuántas vendió hoy? Para darle su comisión, tráigame para acá. O sea, de esa manera, no sé cómo llamarla, hermano, sucia. Era lo que pasaba con la fe en esos tiempos.
¿Ok? Entonces, viendo todo ese tipo de irregularidades, alguien como Wycliffe, alguien como Hus, alguien como Lutero, dijo, no, esto no está bien. Así pasa en alguien, en las iglesias que están predicando el evangelio. Oye, hermano, yo vengo de ahí. Así pasa en las iglesias que están predicando un evangelio adulterado, diluido, un evangelio envenenado. Que de repente alguien que tiene amor a la palabra, pero va ahí porque lo engañaron, porque lo tienen embaucado, porque pues le dan a tole con el dedo, no sé. De repente Dios, viendo un corazón sincero que quiere más de Él, que quiere aprender de Él, le va a hablar, se le va a acercar y le va a decir, lee mi palabra. Y leyendo la palabra le va a abrir el entendimiento para que vea. Y lo único que va a hacer es lo mismo que sea yo. Santo Dios, ¿por qué estoy haciendo esto si la palabra dice que no? ¿Y por qué yo ponía mi ofrenda y no? Perdóname, Señor. Y empieza como el corazón, como decía la traducción, de que estamos asustados por lo que hemos hecho. Porque si no pasa esto, hermano, estás muerto. Entonces, ¿qué clavó Lutero en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg? 95 tesis, 95 puntos en los que les estaba diciendo, en esto ustedes están pisoteando la Biblia. Por lógica, esto desató, hermano, un caos. Híjoles, no tenemos tiempo de analizar los 95, pero ya te hablé de las 5 solas. Todo cristiano evangélico, hermano, tiene, si tu iglesia, hermano, es reformada, tiene que saber las 5 solas. Nada de que, no, yo soy pentecostal, yo soy... No, todos tenemos que saber las 5 solas. Porque en 1517 cambiaría el rumbo, cambiaría tantas cosas de la religión cristiana. Entonces, punto número 2, otro aspecto, mi hermano, es la sola escritura. ¿Cómo decía el versículo que leíamos al principio? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Que la palabra, es inspirada por Dios y al ser inspirada por Dios deberías de obedecerla. Te tiene que bastar y te tiene que sobrar, porque hay quienes, no, es que no me basta la palabra, el Señor dijo que pacientemente esperen en Él, no, yo quiero ver que el mar se abra, que caiga fuego, yo quiero ver ángeles, quieren tener experiencias. Ahora, hay hermanos que llegan a tener experiencias, yo he tenido experiencias con el Señor, pero si yo casi no las cuento, porque luego los que están de aquel lado quieren tener algo igual, y llega el momento que no te basta la palabra porque quieres experiencias. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió? ¿A dónde? A la presencia del Señor. No les bastaba esperar pacientemente, esperen, no, estaban, haznos dioses, queremos experiencia. ¿Qué pasó? Ya sabemos qué pasó, hicieron un becerro. ¿Por qué? Porque había un líder que no estaba firme y que no estaba comprometido con el Señor de lleno. ¿Qué les hizo? Lo que el pueblo le pide. Santo Dios. Entonces, así pasaba. Al pueblo lo que pida. Al público, a la gente lo que pida. Al cliente lo que pida. No, hermano, en la iglesia no es así. Aunque sea mi compadre, en la puerta para allá, pero aquí soy un ministro de Dios. Entonces, no le bastaba a la iglesia de esos tiempos, hermano, la palabra, ni la leían, ni sabían que había una Biblia, mi hermano. Se comían todo, cualquier parecido con la iglesia de hoy es mera coincidencia, se comía todo lo que les decía su pastor. No eran como los de Berea. Se comían todo. Y no, hermano, sí que iba caminando por el monte de Chihuahua, ni un ángel vino a mi encuentro y me dijo, y me entregó esto, mi hermano, es lo que le estoy predicando. Nada de la Biblia, mi hermano. Pero está en la iglesia. Gloria a Dios, lo recibo. Lo obras. Pero cuando les dice, el Señor dice que te endereces así porque estás ahí no quieren. Te reprendo, lo cancelo. Y de ahí salen todas las cosas que en estos días tenemos en las iglesias. ¿Necesitamos una reforma? Sí. La reforma no ha terminado. Tenemos aún que reformar muchas más cosas.
Entonces, sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que nos debe de bastar y que nos debe de sobrar la palabra. Si está en la palabra, creámoslo. Si no está en la palabra, no lo creamos, aunque lo haya dicho el pastor, aunque lo haya dicho el Papa. Nos tiene que bastar lo que dice ahí, que si Dios te dice pacientemente, espera pacientemente. Que si el Señor te dice estate quieto, entonces estate quieto. Que si el Señor te dice que vayas, pues entonces ve. El detalle es que el cristiano de hoy parece que como que está sordo, oye al revés, como que su chip hace corto, porque el Señor le dice, quédate quieto, quiere ir a predicar, quiere salir a hacer cosas. Y le dice, predica, se queda quieto. Nos tiene que bastar lo que la palabra diga, hermano, ni más ni menos. Cosas fuera de la... No, hermano, es que recibí una revelación. Pues tu revelación debe de estar aquí. Si no está aquí, no es revelación de Dios. Porque es muy común eso. Dios me dijo. Si Dios te dijo, Dios también te va a decir en qué capítulo y en qué versículo y en qué libro lo vas a encontrar. Porque Dios me dijo. Y de ahí salen muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos pastores. Estamos viviendo casi la misma situación. Después de 517 años, pareciera que vamos al mismo lugar, estamos en el mismo lugar. En vez de caminar, caminamos, pero ahora vamos retrocediendo. ¿Qué decía el hermano Patricio acerca de su tema el miércoles? Que la gente no camina para atrás, retrocede. Parece que estuviéramos retrocediendo. Uno de los principales principios de la Reforma Protestante es el concepto de la sola escritura, que sostiene que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y de práctica, en contraposición a la tradición y las enseñanzas de la iglesia. No, hermano, aquí en la iglesia cristiana no hay tradiciones. No hay tradiciones dentro de la iglesia cristiana. Claro que hay muchas. No, porque las disfrazamos. Hermanos, un comercial, hermano. ¿No se acuerdan que ya viene diciembre? Ya va a llegar el día del pastor. Ahí les encargo, mis hermanos. No le quieren festejar el cumpleaños al Señor Jesucristo, que sabemos, hermano, que no nació el 24 de diciembre. Sí sabemos, pero si te andas festejando tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué importa si se lo festejas el 24? Hermano, yo lo festejo todo. No seamos hipócritas, hermanos. No le festejamos al Señor su cumpleaños todos los días ni le llevamos no seamos hipócritas, seamos realistas. Si hay un día en el que ese día le ofrecen todo al Señor, creyentes y no creyentes, ¿por qué se lo impides? Pero para tu cumpleaños está como de la película de medias tintas, ¿verdad? Hermanos, los invita al hermano fulano a predicar a los basureros. Levante la mano, ¿quién es? Nadie. Bueno, hermano, pues vamos a esperar más, hermano Pedrito, el tiempo de Dios. Pero por otro lado, se acerca un día más para el cumpleaños del hermano Pedrito. ¿Quién va a poner los refrescos? Y ahí sí, todos ahí sí están, pero sí puestos. A la iglesia de hoy le gusta eso, hermano. No le basta lo que está en la escritura. ¿Hay tradiciones en la iglesia? Que sí hay mucho, pudiéramos mencionar muchas, pero por tiempo vamos a avanzarle, mi hermano. Entonces, en contraposición, ahora, no es malo, mi hermano, que de repente hagan eso, pero la cosa es que luego lo imponen como si fuera algo que está escrito aquí. Y así pasa con muchas otras tradiciones y muchas otras cosas que hay, hermano. Entonces, la sola escritura, mi hermano, es uno de los principales principios de la Reforma Protestante. Si se retomó eso y ahora para nosotros es como muy común, es gracias a Dios porque influyó en siervos para que en la Reforma Protestante se tomara esto en cuenta y se planteara, porque si no seguiríamos igual viviendo de sueños, de testimonios, de todo tipo de cosas, como le pasó a la Iglesia Católica y sigue pasando en estos tiempos en muchas iglesias. Punto número 3. La traducción de la Biblia al alemán. Ya estaba en latín, mi hermano, pero no la entendían. Entonces solamente los sacerdotes tenían acceso. Como hoy en el Vaticano solamente tienen acceso ciertas personas a todos los escritos que hay ahí, buenos y malos.
Entonces, se tradujo al alemán. ¿Por qué? Porque Lutero era alemán. Esto pasó en Alemania. Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que permitió que el pueblo común tuviera acceso directo a las Escrituras. Esta traducción tuvo impacto significativo en la alfabetización. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no sabían leer, ¿cómo crees que aprendían a leer? Leyendo la Biblia. De hecho, mi hermano, el primer libro impreso en la historia de la humanidad, fíjate lo que te digo, el primer libro impreso en la historia de la humanidad, ¿cuál libro crees que fue? La Biblia. Por la Biblia se hizo ¿qué? Se inventó ¿qué? La imprenta, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, un impacto significativo en la alfabetización y en la difusión del mensaje cristiano. Por eso es importantísimo lo que estamos haciendo ahora nosotros con la iglesia de la India. ¿Por qué? Ellos no hablan nuestro idioma, ni siquiera tienen la misma escritura. Entonces dices, entonces ¿cómo se entiende el hermano Juan Carlos? Nos entendemos en inglés. Yo se los traduzco al inglés, traduzco mis bosquejos, mis enseñanzas al inglés, digo de la palabra de Dios, pero que me da a mí, las traduzco al inglés. Y ya el inglés él lo entiende y él lo va traduciendo al idioma hindú. Y así se está empezando a predicar allí. Cuando ellos tengan acceso a eso explicado, como lo explicamos aquí, que yo creo que es de una manera lo más detallado que Dios me permite hacerlo, hermano, van a empezar a entender el evangelio. ¿Y eso qué va a hacer? Fomentar la relación con el Señor. ¿A poco no? ¿No es uno de los propósitos de la Biblia? Que Cristo dijo, y de predicar el evangelio a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Enséñenlos. Todos quieren ser pastores, todos quieren ser predicadores, pero no quieren enseñar. ¿Por qué? Porque se necesita un don, paciencia y tantísimas cosas. Entonces, mi hermano, Lutero la tradujo al alemán. Ya una vez en las manos de los alemanes, empezaron a conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia abre entendimientos, cambia y transforma vidas. Punto número 4, Juan Calvino y la teología reformada. Juan Calvino, mi hermano, fue otro líder, pero ya es más tiempo para acá, que fue fruto de todo lo que hicieron Lutero y los demás. Otro líder destacado de la Reforma Protestante. Sus enseñanzas, conocidas como la teología reformada o calvinismo, influyeron en gran medida en el protestantismo evangélico. Entonces, no queremos decir que él lo hizo todo, no, la palabra ya está. ¿Quién es el autor? El Señor. Por medio del Espíritu Santo, ¿qué? Dejó escrito lo que nosotros tenemos que saber. Por eso es la importancia de que hasta donde Dios quiere que sepamos, hasta ahí vamos a saber. No querramos ir más para allá porque vamos a caer en la herejía. Vamos a caer en blasfemias. Poderoso es el Señor. Entonces, por eso es Juan Calvino. Yo creo que tal vez escuchaste alguna vez ese nombre. Si eres cristiano, hermano, debiste haber escuchado ese tipo a muchísimos otros. Pero por eso estamos aquí, hermano, para aprender ese tipo de cosas, para aprender todo acerca de eso porque es importante. Ok, mi hermano. Punto número 5, la predicación expositiva. Hay diferentes tipos de predicación. Por eso es de que yo hablo de la predicación expositiva. Esa es la predicación que tenemos aquí en Casa de Oración. ¿Por qué? La Reforma Protestante enfatizó la importancia de la predicación expositiva. ¿Y qué es la predicación expositiva? Es decir, la exposición y explicación detallada de las Escrituras. Este enfoque ha perdurado en el cristianismo evangélico hasta hoy. Lamentablemente, no todas las iglesias predican expositivamente. Predican con lo que Dios les dé, y algunos, si Dios te lo da, no crees que te va a dar algo, pero si bien detallado y bien específico, breve. Claro que sí. El detalle es que muchas veces se ha mal usado, se ha abusado de ese término, lo que Dios me dé, lo que el Espíritu me dé. Y en realidad no estudió, en realidad no se preparó, en realidad no le dio tiempo, en realidad no le importa. Pero se escudan con esa frase de lo que el Espíritu me dé.
No, hermano, digamos, no estudié, no me preparé, no le dediqué el tiempo. Y se echa de ver, cuando uno está parado aquí, se echa de ver, predicadores, si le dedicamos tiempo o si no le dedicamos tiempo. Si lo hicimos, aquí esto, lo otro, leo 3 versículos y luego le doy testimonios. Hay un pastor, mi respeto, yo lo estimo mucho, trabajé con él un par de años, pero yo notaba esto, hermano, en mi pastor, en ese tiempo era mi pastor, que cuando de repente él se le acababa la cuerda, empezaba a contar testimonios. Pero ¿qué crees que era ese testimonio? Siempre era el mismo testimonio. Que cómo saltó de la banca al púlpito, que no pasó por los demás filtros. Y yo no había entendido antes, te voy a hablar de ese punto, mi hermano. Antes a mí se me hacía poderoso eso, hermano. ¡Wow! El hermano no tuvo que pasar por el discipulado, esto y lo otro. De la banca, siendo un creyente nuevo, Dios lo brincó al púlpito. Y yo decía, ¡wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Pero en esos tiempos, cuando yo ya había estudiado tantas cosas que el Señor me puso a estudiar y que me fue dirigiendo, hermano, entonces ahora mi pensamiento es otro. ¿Cuál crees que es mi pensamiento? Se va a escuchar feo lo que voy a decir. ¿Saltó de la banca al púlpito? ¿Wow? No, hermano. Por eso predica como predica, dije yo. Soy bien feo, pero es la verdad. Cuando empezamos a contar, podemos usar testimonios como ilustraciones de lo que estamos sacando de aquí. ¿Para qué? Para que el pueblo lo entienda. Pero una cosa es cuando ya no tienes que decir y siempre vas a contar lo mismo. Bueno, él siempre contaba eso y siempre contaba cómo se conoció con su esposa. Y yo, ¿para qué quiero saber eso? Siempre lo mismo. Por eso les digo, no hablen testimonio, prediquen la palabra. Cuando yo los veo, hermano, que cuando no voy a predicar, yo predico a otro hermano. No me dé lechita, predique la palabra, No anda predicando testimonios, predique la palabra. Entonces de repente cuando ilustras la palabra con alguna vivencia, tiene impacto, pero es diferente. No es porque se te borró la cinta y ¿qué hago? Déjales cuento un testimonio. Este testimonio, mis hermanos, lo escuché en internet, lo escuché en Tuyu, y dice así. Es como el de que le voy a contar una historia, dijo Broso. No, hermano, no es eso, es la iglesia de Dios. Entonces, la predicación expositiva es una característica, pero si bien marcada y que a la iglesia evangélica de estos tiempos debería. ¿Tú has visto cómo predican los curas? Hay curitas, hermano, que los 9 años, creo que dicen que estudian 9 años. Todo eso se avientan unos mensajes que los quisiera escuchar en pastores evangélicos. Pero también están como aquí, también hay pastores que se vuelan la barda, también hay cultos que se vuelan la barda, que te predican 5 minutos un versículo y ya no les da la cuerda y empiezan a contar historias. ¿Y cómo sales? Hambriento. ¿Te imaginas llegar con un hambre y de repente que te den una galletita con atún? Y pues es todo lo que hay. No, hermano. Así pasa, predicadores, así pasa, pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Te digo por qué. Porque tú eres un instrumento de Dios para ir a predicar allá afuera. No solamente es el predicador, el evangelista, no, también son los congregantes. La gran comisión fue para todos. ¿Qué dijo? Vayan a las naciones, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A qué se refiere con criatura? Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios, ¿verdad? Predicación expositiva. Sí es cierto, y la explicas con palitos y con bolitas, no porque sean tontos, no, es para que se entienda de una manera clara y así no haya pretexto de que es que no le entendí, no, que yo no estoy viviendo de esa manera, pastor, porque no le entendí. Es que usted no predica bien. Y hace el pastor, como que no predico bien, ¿no? Les conté los testimonios, no, es que prediquen la palabra, mi hermano. Pero cuando predicas la palabra, la iglesia comienza a crecer sana, bien nutrida. ¿Qué hace eso? Pocos congregantes, pero firmes en la roca. Vendrán los vientos y ahí se sacudirán, llorarán. Ay, Señor, pero fieles al Señor. Es la promesa de Dios. La predicación expositiva, punto 6. La influencia
de la imprenta, mi hermano. Vamos a entrarle ahí. La invención de la imprenta en el siglo XV facilitó la difusión de las ideas reformistas. Los escritos de Lutero y otros reformadores se imprimieron y distribuyeron ampliamente, lo que a la propagación de la reforma contribuyó, a la propagación de la reforma. ¿Qué quiere decir eso? Es como los escritos que le doy yo al hermano Santok de la India. Se los doy lo más detallado que puedo hacerlo para que lo entiendan. ¿Qué crees que pasa con un escrito, con un estudio así, cuando lo lee alguien que no sabe, que está tan detallado que le es fácil entenderlo? No va a estar. ¿Por qué? Porque su vida le va a pasar por ahí. Va a decir, estoy haciendo todo mal, yo creía que esto, no, ya no me voy a persinar. Ay, ya no voy a comer hostia. Ay, ya no voy a comer moronga. ¿Por qué? Por leer la Biblia. Poderoso es el Señor. La influencia de la imprenta. 7. La guerra de los campesinos. ¿Quiénes tú crees que eran los que escuchaban el Evangelio? La llamada clase baja, porque los ricos se sienten que eso es para tontos, para mediocres. Y eso sigue hasta estos días. Hubo guerra entre campesinos. ¿Por qué? Porque eran los que leían la palabra, hermano. Eran los que Dios buscaba. Durante la Reforma se produjo un conflicto conocido como la Guerra de los Campesinos, en la que los campesinos protestantes se levantaron en contra de las autoridades religiosas y políticas de esos tiempos. Este conflicto tuvo un impacto significativo en la forma en la que se desarrolló la Reforma. El pueblo se levantó. El pueblo dejó de ser engañado. Al pueblo le habían sido abiertos los ojos. Al pueblo le estaba viniendo la revelación de las Escrituras. ¿Qué pasa cuando una persona se presta a lo que le estás predicando y tú le predicas el Evangelio? ¿A poco no impacta su vida de una manera positiva? Poderoso es el Señor, mi hermano. Te voy a hablar, por ejemplo, algo que también tuvo impacto. ¿Tú has escuchado acerca de la Reforma aquí en México? ¿Cómo no? Si lo has escuchado, a Benito Juárez. Tú vas a decir, hermano, no. Hermano, eso es parte de la Reforma. ¿Qué pasó? Se separó el Estado de la Iglesia. Por eso no toleran ni hablan bien de Benito Juárez. No lo sabes, ¿verdad? Bueno, ya lo sabes. Se separaron las cosas. Entonces, por eso es tan significativo, mi hermano. Punto 8. La contrarreforma católica. Contrarreforma católica. La reforma protestante también provocó una respuesta por parte de la Iglesia Católica. Eso es de esperarse, hermano. Tú predicas el Evangelio, va a haber una respuesta del contrincante, conocida como la contrarreforma. ¿Qué querían hacer? Contrarrestar y apagar la reforma. Si Dios contigo, ¿quién contra ti, hermano? Esta respuesta incluyó reformas internas y establecimiento de órdenes religiosas, como los jesuitas, para combatir la propagación del protestantismo. Hoy en día tienen una contrarreforma. Dice por ahí alguien, ¿cómo dicen? Católico, ignorante, seguro protestante. No tienen idea de lo que están diciendo. Yo lo oigo y me gana la risa. No me estoy riendo, no me quiero reír de ellos, hermano, pero me gana la risa porque no entienden lo que dicen. Pero bueno, así dicen. Católico, ignorante, seguro protestante. Yo digo, ay, Dios mío. Ahora resulta que los pies, se habla por los pies, ¿verdad? Entonces, se levantó la contrarreforma como hoy se levanta. Ahí está, por ejemplo, el curita Toro, padre Toro, que se echa uno, yo no sé si se pone marihuano, pero se echa unos churros que yo digo, a ver, déjala regreso, creo que yo ya estoy soreco y entendí mal. No. A ver, la palabra
dígame el capítulo tal. Es bueno, se sabe mejor los versículos que yo de memoria, ¿eh? Y a ver, ¿qué dice ahí? No, y que la esposa, la suegra de Pedro, ¡ay! Y que la curó de fiebre, ¡ay! ¿Qué dice? Aquí la Biblia está diciendo que la suegra de Pedro, más no que estaba casado, estaba entonces en adulterio, ¿verdad? Es que no se da cuenta lo que está diciendo, que entonces Pedro estaba en adulterio. No tiene sentido. Ahí están las contras para los protestantes. Es tan fácil. ¿Por qué? Todo a raíz de que si usted me demuestra que Pedro era casado, yo me hago protestante. Y se lo enseña, no. Ahí dice que tenía suegra, pero no que tenía una esposa y que estaba casado. No tiene sentido, mi hermano, pero bueno, son sus maneras de ellos de reaccionar, como la de que carga tu cruz. A mí nunca se me había ocurrido, toma tu cruz y sígueme. Y se compran una crucecita, se la cuelgan, están cargando su cruz. Da risa, ya mejor ni quiero decir nada porque luego me andan mandando mensajes privados que me ando burlando de la gente. No, hermano. Es que precisamente así se ríe el diablo de los que creen las mentiras. Ya ve, usted es el diablo, por eso se está riendo. No, hermano, es que es por puro sentido común. A veces llegamos a una verdad. Pero bueno, poderoso es el Señor. 9. La influencia en la educación. La Reforma protestante tuvo impacto duradero en el sistema educativo. Los reformadores creían en la importancia de la educación para todos y establecieron escuelas y universidades para promover la alfabetización y el estudio de la Biblia. Qué bonito. Yo creo que es algo que no sabíamos, que el primer libro fue la Biblia y que la Biblia se usaba para que aprendieran a leer. Y en estos días, ¿qué pasa? Se les enseña a leer, pero quitan y pisotean todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Son los tiempos que estamos viviendo. ¿Quiénes son más ignorantes? ¿Quiénes son más cultos? ¿Los de antes o los de ahora? Se supone que en pleno 2024, teniendo tanta tecnología, deberíamos ser más cultos, pero no, somos más ignorantes a veces. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Ahora, punto 10. La diversidad del protestantismo. La Reforma protestante no fue un movimiento homogéneo. Surgieron diferentes ramas. O sea, debería haber sido solamente uno, pero no, mi hermano, de ahí salieron varias ramas. Como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los anabaptistas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. En estos tiempos también sabemos que aparte de estas están los pentecostales y varios tipos de religiones, mi hermano. No de religiones, ramas del protestantismo, mi hermano. Y a poco no cada uno tiene su interpretación. Qué difícil es de repente ir agarrando el hilo y seguirlo, aferrarte al hilo, pero sí se puede, mi hermano. Sí se puede. Entonces, 11. La influencia en la música. Tú dices, ¿cómo la música? Vamos a ver. La Reforma protestante también tuvo impacto en la música. Los himnos congregacionales se hicieron populares. Y compositores como... ¿Quién ha escuchado la música de Bach? Johann Sebastian Bach. Uno de los más famosos músicos clásicos. Una música complicadísima. Un erudito, un genio de la música. ¿Y qué crees? Que él componía música para Dios. Félix Mendelssohn. Escribieron música sacra inspirada en la Reforma. ¿Crees que la música cristiana de hoy necesita una reforma? Cantos, Lutero tiene varios cantos, hermanos, si no lo sabías. Tiene varios cantos y algunos son bien cuadrados en la escritura. ¿Has escuchado el canto de Cuán grande es Él? Pues no es de Mier San Marcos, hermano.
tampoco es de Chucho Adrián Romero, tampoco es de Marcos Witt, no, hermano, es de un músico de esos tiempos. De hecho, era de un predicador. ¿Has escuchado el canto de Sublime Gracia? Hermano, si no conocemos cuán grande es Él, y si no conocemos Sublime Gracia, hermano, ¿qué tipo de cristianos somos? Pero sí sabes de písale la cabeza al diablo, písale la cabeza al diablo, písale la cola al diablo. Eso sí, se gozan, ¿verdad? No todos los coros, hermano, son de Dios. Te voy a decir algo que va a sonar bien feo, pero es una verdad. Muchos cantan coros porque son lo más sencillo que pueden cantar, pero algunos no son tan bíblicos como parece ser. Entonces, hay muchísimos cantos. Si vamos atrás, escuchas cantos de atrás. Inclusive la iglesia, hermano, católica tiene dentro de su baúl muchos tesoros que corresponden a las sendas antiguas. Muchos de ellos son cantos bien bonitos. Una vez yo en un funeral, mi hermano, yo no bajé porque pues estaban los católicos ministrando, yo estaba ahí, era mi familiar, yo andaba ahí, pero ¿sabes qué? ¿Cómo me deleité con los cantos que estaban cantando? Bíblicos, dirigidos al Señor, que yo dije, lo están cantando los católicos, pero Señor, son para ti, me hablan de ti, me acercan a ti, me inspiran a ti. Pero hoy que quieren, ande y fuerte, es nuestro Dios. Los muros caen y nos gusta escucharlo tecladito. Realmente no le pones atención a la letra, estás escuchando el teclado, estás escuchando la batería, estás escuchando la armonía. Y si eso te llama más la atención que la letra, se perdió todo, hermano. Qué delicado es esto, ¿verdad? No es delicado, es que así debe de ser. Entonces, vaya que tuvo, hermano, influencia en la música el protestantismo, la reforma protestante. De una manera breve, así estamos, hermano. Vamos al 12. El concepto de vocación. La reforma protestante promovió la idea de que cada persona tiene una vocación o llamado específico en la vida. ¿A poco no? Pero aquí no, hermano, quien seas pastor, hay iglesias, hay pastores que fabrican pastores. No tienen idea de lo que es pastorear, no tienen idea, ni conocen la palabra, pero ya los quieren hacer pastores. Ya ahora cualquiera se dice que es evangelista. Cualquiera dice que es apóstol. Hermano, usted tiene madera de apóstol. No, hermano, usted es apóstol. ¿Sí? Ni sabe, no. Dios les dice, Dios nos hace saber. Hay veces que queremos, hermano, pero tal vez no es lo que Dios quiera. Seamos cuidadosos. Tenemos duda. Es que yo quiero ser cantante, pero es que no se me salen los gallos. Es que tal vez tienes que ejercitarte, tal vez tienes que desarrollarte y trabajar. Eso no quiere decir que tú no estás llamado, no. Es que tienes que desarrollarte, tienes que esforzarte y ser valiente, porque va a haber burlas, porque va a haber esto, te van a querer desanimar. No, tú tienes que perseverar, porque a veces piensan que el llamado, el don, ¡ay! ¿Ya puedo cantar? No, hermano. A veces tienes que desarrollarlo. ¿Tú sabes cuántos años, digo, dentro de lo que yo puedo, de lo poco que puedo hacer ahora, hermano, me costó? Años. Tú sabes, Dios nunca morirá. A los que han escuchado ese canto que Dios me dio y que compuse yo, ¿sabes cuánto me llevó a tocar ese canto? Algunos años, hermano. ¿Sabes cuántas horas me costó al día practicar? Yo practicaba horas, hermano. Y la gloria de Dios que me puso eso en mi corazón para yo hacerlo. Y cuando ya estaba más o menos listo, ¿qué crees? Me trajo al Evangelio. Entonces, concepto de vocación. Yo nunca me imaginé que iba a estar detrás de un púlpito, mi hermano. Cuando yo llegué a la iglesia de Dios, yo me sentía tan sucio que yo decía, Señora, voy a colgar mi guitarra, no merezco tocar para ti porque me empuerqué en el mundo. Te falté y canté cosas, Señor, que ahora me doy cuenta que cantaba y blasfemaba contra ti. No merezco estar, Señor, dentro de ese sagrado lugar con los que cantan
porque me ensucié en el mundo más no poder. Pero vino palabra de Dios en mi vida. Y si hoy toco, es por Él. No, Señor, yo no merezco cantar, yo nomás voy a ir a la iglesia. Eso sí, no te voy a fallar en ningún culto. Y no, bueno, tú sabes que así como me sabía todos los fechas de nacimiento, los cantos, los discos, fui bien detallado, hermano, para los grupos que me gustaban a mí. Fui bien detallado. Tú sabes que ya no voy a ser, pero así voy a ser de apasionado para tu palabra. Por eso yo siempre medía el costo de ser cristiano. Porque yo decía, el día que yo me pare en una iglesia, Señor, te voy a dar todo. Y gracias a Dios, así ha sido, hermano. Ahora me encantan los detalles de la palabra de Dios, me encantan los detalles de la fe, me encantan los detalles, que me falta mucho, sí, me falta todavía mucho, hermano, pero dentro de lo que puedo me esfuerzo, porque no me caigo. Ya me quedó la revelación, 1517 la reforma. No, hermano, es que hay cosas que no les interesan a los hermanos. Ellos quieren remolineando, ya se cayó. El Espíritu no tocó. ¿A poco no? Ya sé que se van a enojar muchos hermanos, pero es que tenemos que hablar la verdad. Cállese que yo aquí soy el pastor y no váyase porque el Señor me váyase, fuera. Todo ese tipo de pastores, ese tipo de ministros son precisamente porque no tienen vocación, porque tal vez no fueron llamados, se pusieron, alguien les dijo, es bien peligroso. Tú tienes manera de pastor, tú predicas mejor que el pastor. Se les olvida que si el Señor pone a Pepito es el que Dios va a respaldar. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que a lo mejor, te acuerdas de la rebelión de Coré? Digo, la Biblia no lo especifica, pero vamos a suponer, ¿tú cómo sabes que a lo mejor Coré cantaba más bonito que Moisés? Que era mejor músico, porque ellos eran músicos. Ellos eran de la tribu de Leví, eran levitas. ¿Qué tú sabes si ellos eran mucho mejores en ese aspecto que Moisés? Pero ¿sabes qué? Si Dios puso a Moisés se le tiene que respetar. ¿Pero qué pasó? No, tú cantas más bonito que Moisés, tú eres mejor predicador, tú haces eso, lo otro. Sí, ¿verdad? Como que se lo había notado. Y ahí está el diablo diciéndote, ¿qué pasó con Eva? ¿Por qué fue con Eva? ¿Por qué va con ciertas personas el enemigo? Porque le prestan el oído. Puede haber pastores, hermano, que no predican tan expositivo, pero hacen su mayor esfuerzo, pero que Dios los puso para probar todo el tiempo a la congregación. ¿Por qué? Porque el evangelio se trata de obediencia. No se trata del que lo haga mejor. Si Dios puso a Pancho Pantera, al pastor Pancho Pantera, pues tenemos que respetarlo, ¿verdad? Yo no estuve de acuerdo con varios de mis pastores, hermano. No estuve de acuerdo en esto. Yo decía, le falta, no le echo ganas. Yo venía a comerme un bistezote. Mira, me dio una galletita María con poquita atún. Ni en mayonesa sabe. ¿Pero qué? A orar, a doblar rodillas. Señor, dale a mi pastor. Dale más cuerda porque se le acaba bien rápido. O sea, seamos sabios, hermano. Pero no, empezamos a levantar la rebelión. Ya viste cómo le dice hermano, no. Hermano, ¿quién sabe quién lo puso, hermano? Mira cómo tú serías mucho mejor predicador que él. Tu hermano debería ser el pastor. Sí, hermano, ¿verdad? Por eso cayó Satanás de allá arriba, de su lugar de gloria. Por eso a Coré y a toda su familia, junto con los que se rebelaron, se los tragó a la tierra. Sea quien sea que Dios haya puesto por pastor, por músico, por predicador, si vemos que le falta, oremos por él. Digámosle, Señor, dale a mi hermano más revelación, más iluminación, ayúdalo a desarrollarse más, pone en su corazón que se ponga a estudiar más la Biblia, pone en su corazón que esto y lo otro, en vez de andar murmurando. El concepto de vocación, allá en la Iglesia Católica, en esos tiempos, hasta el momento, ¿quién es el mero chipocludo? El Papa. Dice una de disparates, pero todos no, el Papa lo dice, así es. Bueno, ¿necesita la iglesia de una reforma? Sí. ¿Por qué? Él es el pastor, si él dijo que así es. No, hermano, si la palabra dice que así es entonces, aunque el pastor diga lo contrario.
Pero el detalle es cuando un pastor cuadrado en las escrituras, te predica las escrituras, poderoso en las escrituras, pero no lo quieres obedecer porque te digo que los que se tiran al suelo, que no es del Espíritu Santo. Ya, no te cae, no, ya cayó de tu agrado. Que porque dijo que ese canto de pisarle la cola al diablo, pisa el machaca, lo machaca, que no es bíblico, ya, como es tu favorito, ya no quieres. Qué difícil, ¿eh? Pero las cosas de Dios son por obediencia. Entonces, no todos tienen la vocación, no todos tienen el llamado. ¿Tienes duda? Yo le pregunté muchas veces. Yo veía, te soy sincero, dentro de mis palabras, yo decía, Señor, pues yo veo que sí se me da la predicación, se me da cantar, Señor, pero no basta con que se me dé, porque a muchos se les da, pero no están llamados. Y como se ha predicado, se ha enseñado, se ha distorsionado, que aquí parece que estamos ascendiendo los puestos como si fuera la policía, soldado raso, soldado cabo, soldado, hasta que quieres llegar a ser comandante. No, hermano, en las cosas de Dios no es así. Dios pone al pastor desde el principio y lo va preparando, ¿verdad? Pero no, hermano, parece que como si fuera que tenemos que ir ascendiendo. No, así no son las cosas aquí. Se te puede dar, pero si Dios no te puso, no quiere que estés ahí, hermano, no te metas en problemas, porque Dios no te va a respaldar. Sin embargo, si Dios te puso, aunque pues es que no sé nada, Moisés era tartamudo, les trababa la lengua, titubeaba, ¿pero qué? Dios lo puso y Dios lo respaldó. Ay, Señor, pues ya saqué el pueblo de a tu pueblo, pero mira, ahí está el mar, creo que se me chispoteó, no sirvió mi GPS. La brújula ya no tiene pila, Señor. Se nos olvida que ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle al Señor, Señor, pues creo que ya metí el pie, creo que por aquí no era, pues ya vine a dar el mar. No, el Señor te va a contestar, algunas veces como le contestó a Moisés, yo fui el que te traje aquí. ¿Por qué? Levanta, ¿por qué dudas? Levanta tu mano y pídele al agua que sea. Ay, Señor, ¿cómo quiere? ¿Que acaso no yo soy el Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que todo está sometido a mí, y es porque yo quise que fuera? Pues levanta tu mano y dile que se abra. Que se abre el mar, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo a raíz de ¿qué? De alguien que Dios puso ahí. Por eso las iglesias a veces están como están. Ellos creen que están bien y que son mejores. Cuando empiezan con ese sentir, como lo estudiamos en Romanos, con ese sentir de superioridad espiritual, es que son de los más burritos, hermano. Porque el burrito se cree que lo sabe todo, se cree así, ¿verdad? Y el inteligente, el que tiene sabiduría, dice, ay, mi hermanito, bien burrito. La pared es negra, sí, hijo, sí, carnalito, sí, carnalito, es negra. ¿Ya ves? Yo sí sé. Y así es, hermano. Tienes que tener vocación. Tienes mucho, se te va a exigir mucho. Si tienes mucho, ya estás más adelantado en conocimiento, deberías saber cómo obrar y cómo actuar en frente de y para con quienes, ¿verdad? Eso es lo que hace un llamado. Bueno, en aquellos tiempos, nada más como fueras mi compadre, porque el Papa ponía otro, y así se iban poniendo todo, como si fuera el gobierno. Pongo a toda mi familia, a todos los meto al IMSS para que ganen bien, no hagan nada, una carotas así. ¿A cuál fuera eso, mi hermano? ¿Todo por qué? Porque hacían las cosas así. Bueno, en ese tiempo se empezó a reformar y a poner en orden eso, de que nada más tenían que estar los que eran llamados por Dios. Y se iba a empezar, y Dios iba a mostrar que era, y ha mostrado, y seguirá mostrando que son usados por Dios, que son puestos por Él. Y aguas del que murmure de uno de esos. No es como Maldonado, aguas con el que hable del ungido de Jehová. ¿Quién le dijo que era ungido? ¿Verdad? Pero así los espanta, así manipula a la iglesia para que estén en su mano. Pero si hay alguien que Dios lo puso y tú andas murmurando, te va a pasar lo mismo que le pasó a Aarón y a María, los hermanos de Moisés. ¿Qué pasó? Les cayó lepra por andar hablando del ungido de Dios. ¿Qué pasó David? ¿No tenía ya puesto y para darle un machetazo y cortarle las 2 orejas a Saúl? Lo agarró haciendo del baño, mi hermano. O esto dirían aquí,
¿Y qué hizo? Dios me libre de atentar contra el ungido de Jehová. David era un llamado y puesto por Dios, pero en ese momento Dios había permitido que estuviera él a cargo, hermano. ¿Qué hizo David? Humilde, mansedumbre, sabiduría. Nada más le cortó un pedazo de su vestido. Él sabía para qué lo iba a hacer en su tiempo. ¿Y qué? Dios me libre de atentar contra el ungido de Jehová. Eso lo saben los que tienen vocación. Hasta para ser congregante hay que tener vocación, hermano. Para ser congregante, para ser oveja, yo no escuché una oveja que o una oveja que miau. No, las ovejas sabemos cómo le hacen, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, 13, el sacerdocio de todos los creyentes. La Reforma Protestante enfatizó el concepto del sacerdocio de todos los creyentes, lo que significa que cada cristiano tiene acceso directo a Dios. Por eso Cristo rompió el velo. Y puede tener una relación personal con Él sin necesidad de intermediarios. ¿A poco no? Solamente basta con que tú quieras, como estábamos en la alabanza, vistes que cantamos cantos de acuerdo a, primero un canto que donde estuviéramos en su atrio, después otro canto donde le hablamos y le decimos al Señor, quiero ir más cerca de ti, quiero estar en el lugar santo, Señor. En el lugar santísimo no pueden, hermanos, porque eso nada más es para siervos, eso nada más es para el pastor. No, Cristo rompió el velo para que todo aquel que quiera acercarse lo más cerca a Él, lo haga. ¿Y qué hicimos en el último canto? Señor, ahora que estoy delante de ti en tu lugar santísimo, quiero hablar y cantar acerca de lo que me has permitido conocer de ti y quiero estar dentro de ti, Señor. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues tu aliento es mi vida, que nunca me cansaré. Puedo yo escuchar tu voz, que es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva, pero que me va a llevar hasta el cielo. Y ya vi fuego y terremoto, me ha pasado tantas cosas, Señor, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó. Al cristiano de a de veras lo calma la voz de Dios. Le pasan esas cosas, le robaron a su chiquillo, no le quieren dar pensión, que esto, que el otro, que ello, que quieren, no, lo voy a demandar y voy a hacer esto, ya contraté una banda para que le pegue y tantas cosas. No, hermano, a los cristianos nos basta y descansamos en el Señor. ¿Qué más quisiéramos nosotros que de repente, Señor, manda fuego, quémalo, achichárralo, ¿verdad? A ver, hijo, ¿quién fue? ¿Qué pasa? Tanto así, mi hermano, pensamos que es. Y que lo achicharre y que 3 veces, en que se caliente 7 veces como el horno donde que entraron aquellos 3 y que se achicharre las 3 veces para que me venga a pedir perdón. ¿Cómo es el humano, verdad? ¿A poco no? Somos sacerdotes, hermano. ¿Qué quiere decir? Que tienes una responsabilidad. Por eso yo he dicho muchas veces, si un día se te presenta una situación complicada, te tienes que esperar a que el pastor venga. No, tú mera. Y así dijo, la gran comisión es para todos. Por eso Cristo quitó todo obstáculo para que ahora no haya pretextos de que no nada más el escogido, nada más el ungido. No. Todos podemos hacerlo. Poderoso es el Señor. Y que ahora podemos tener una relación con Dios sin intermedio. No, se necesita el Papa para que te eche agua bendita y para que te dé su bendición. No, hermano, no necesitamos a nadie. ¿Qué hablaba el tema del hermano Alfonso? La puerta. ¿Qué hablaba el tema del hermano Patricio el miércoles? Anda hacia esa puerta, pero no te quedes ahí. Entra. Ay, estoy sucio. He limpiado mis manos, mis pies. ¿Verdad? Ay, ahora que estoy aquí ya no sé. Acuérdate, reconociendo tu excelencia,
soberanía y poder. ¿A poco no tiene sentido todo, hermano? Todo está ensamblado. Pero ¿qué pasa cuando cantamos cantos que pues no, nada más suenan bonito la melodía y vuelvo a lo mismo? Machácalo, machácalo. Písale la cabeza al diablo, písale la cola al diablo. No tienen sentido. ¿Te imaginas cantarle esos cantos estando en el lugar santo? Pues aquí estamos en el lugar, en la casa de Dios. No cantemos nada más porque es fácil, porque estos son los que no, esto, lo otro. No. Esfuérzate en aprender. ¿Saben por qué no les traigo las hojas de los cantos, mi hermano? Porque los vas a tener así, ya no lo vas a lavar con tus palmas, ya no lo vas a lavar con tus panderos, ya no vas a cantar por estar concentrado ahí. No, hermano, es mejor la práctica, mejor velo cantando. Primero te aprendes la melodía un poquito y después ¿qué? Yo te lo voy soplando. Llegará el momento que ya te lo sepas, ya no lo vas a necesitar, te vas a gozar ahí. Por eso es que te digo, la alabanza goza, te remolinea, toca tu pandero, que le salga fuego, se le caigan las hojuelitas. Alaba lo que para eso es. Pero cuando llega la adoración, deja tu pandero a un lado, porque en la adoración eres tú el sacrificio vivo. Tienes tus manos, extiéndelas, levántalas de ahí. Deja todo aquello que te estorbe. Y entra al lugar santo, santísimo, con tu Dios. Porque no necesitas intermediarios. Sin embargo, el que está ministrando la alabanza, los lleva, los dirige. ¿Quién quiere entrar? Vengan, yo les voy a enseñar por dónde. ¿Cómo? Por medio de los cantos. Por eso los cantos se piensan. No nada más es de que canta los que se te ocurran. No. Tienes que pensar los cantos desde el principio. ¿Qué? Vamos a celebrar la victoria porque Dios obró en la semana, obró ayer, obró hoy. Vamos a celebrar la victoria que nos dio. Después de la victoria caminamos ese camino aquí. Entonces vamos a tocar la puerta, vamos a entrar con cantos de adoración. Primero en el atrio, después entramos al lugar santo y después al lugar santísimo. Y ahí ábrele tu corazón al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué deleitante. Bueno, en aquel tiempo, mi hermano, nada más el sacerdocio era, como sigue siendo hasta el momento, solamente para el curita, solamente para el sacerdote, solamente él puede entrar a la presencia de Dios. No, hermano, se acabaron esos tiempos. Ahora Cristo rompió el velo para que ahora todo el que quiera pueda entrar. Pero es que es bien marihuano. Si él quiere entrar a la presencia de Dios y si Dios se lo concede, ¿a ti qué? ¿A nosotros qué? Ay, pero es que es gay. ¿Tú qué sabes? Déjalo que tenga encuentro con Dios, porque mi Dios cambia vida, mi Dios. Si cambió a este rebelde, borracho, grosero, no sé qué tanto. Yo tenía todo, hermano, en una licuadora, todo eso era yo. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo, también puede hacerlo con ellos. Es que ese es cholo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? ¿A poco no la iglesia está llena de precisamente todo ese tipo de personas? De la basura nos juntó el Señor, pero en sus manos, ¿qué? Ahora somos sus diamantes. Ojalá y yo me hubiera puesto así siendo un diamante, Señor, púleme, límpiame para que brille. No, lo único que hice fue poner el manto negro para que brillara la obra de Dios. Pero aún así, bendito su santísimo nombre. Eso también fue una reforma. Entonces no creas que todo aquí se le ocurrió al pastor, no, hermano. Todo vino de personas que dieron su vida para que lo que hoy tengamos se diera. Punto 14, mi hermano, las confesiones de fe. Durante la reforma surgieron varias confesiones de fe que establecían las creencias y las prácticas de las diferentes ramas del protestantismo. Ejemplos de confesión de estas confesiones es, por ejemplo, la confesión de Augsburgo y los cánones de Dort. Un día entras y búscalos. En internet te vas a enterar qué es lo que es. Cada iglesia tiene, por ejemplo, su declaración de fe. Todos deben tener su declaración de fe. Los pentecostales tienen su declaración de fe. Los Casa de Oración tienen su declaración de fe. Todos tienen, los católicos tienen su declaración de fe. La correcta, incorrecta, pero tienen su declaración de fe. Ahí las confesiones de fe todas se basaron ¿en qué? En las 5 solas. Entonces, es otro punto importante. 15. El legado de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante dejó un legado duradero en la historia del cristianismo. Contribuyó a la diversidad religiosa,
la libertad de conciencia y el desarrollo de la educación, entre otros aspectos que aún hoy son fundamentales en el cristianismo evangélico. Son fundamentales, pero muchos no lo tienen. Por eso yo empecé con la pregunta: ¿sabes de dónde viene tu iglesia? ¿Sabes que se festeja el 31 de octubre? ¿Sabes por qué te llaman protestante? Porque debemos de saberlo. Ahora, no tocamos los temas más detallados, fue como de una manera muy general, hermano, hablar de la Reforma Protestante solamente en 15 puntos, pero si vamos a las 5 solas, podemos ver a qué se refiere y con qué se inspiraron bíblicamente para llegar a las 5 solas. Conclusiones. La Reforma Protestante fue un momento crucial en la historia de la Iglesia y tuvo impacto duradero en la forma en que los cristianos evangélicos entienden su fe y la practican. A través de este artículo, estudio, de este mensaje, mi hermano, hemos explorado 15 aspectos que en lo particular me son fascinantes y poco conocidos sobre la Reforma. Desde líderes y las ideas clave hasta los eventos y las influencias culturales. Yo espero, mi hermano, que esta información que te he compartido haya enriquecido y te sea de edificación y que te ayude a tu fe para que valoremos más este libro. Que enriquezca también tu comprensión de la Reforma Protestante y su relevancia para el cristianismo evangélico. Termino con esto, hermano. Esto es interesante. Para aquellos reformados, yo me considero reformado, que tienen amigos familiares que continuamente te dicen: tú eres un falso cristiano, Lutero es un hereje y el protestantismo es una secta, mis hermanitos son los hermanos separados. Aquí las declaraciones de los últimos papas de la Iglesia Católica Romana son estas, los últimos 2 papas. Benedicto XVI, él dijo esto, hermano, búscalo en internet, ahí está. Para Lutero, la teología no era una cuestión académica, sino una lucha interior consigo mismo. Y luego esto se convertía en una lucha sobre Dios y con Dios. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?, se preguntaba el Papa Benedicto. No deja de sorprenderme en el corazón que esta pregunta haya sido la fuerza motora de su camino. ¿De quién? De Lutero. El pensamiento de Lutero y toda su espiritualidad eran completamente cristocéntricos, algo que no tienen muchas iglesias ni muchos pastores, que sean cristocéntricos. Y cuando uno es cristocéntrico y les predicamos solamente de Cristo, se aburren, no quieren. Para Lutero, el criterio hermenéutico, que es bien importante la hermenéutica, el criterio hermenéutico decisivo en la interpretación de la Sagrada Escritura, era lo que conduce a la causa de Cristo. ¿A poco no? Sin embargo, esto presupone que Jesucristo sea el centro de toda nuestra espiritualidad y que el amor a Él, la intimidad a Él, oriente nuestra vida. Pareciera que lo dijo un pastor, ¿verdad? No, lo dijo el Papa Benedicto XVI. ¿Han tenido suficiente luz, hermano? Yo no sé qué tanto, yo no quiero hablar y meterme que ¿cómo se llaman los del ojo? Illuminatis, y que esto, y que los manejan, y que esto, no, yo no quiero meterme en eso. Porque si han tenido suficiente luz, y como dirían, no, es que Señor, me manejaban a mí los Illuminatis. Tenías una Biblia en tus manos. Papa Pancho, Papa Francisco, él dijo esto. Y aparte de todos sus metidas de pies, dijo también esto: con gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a dar mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Ya sería el colmo si se pusiera a lo contrario, porque tantos argumentos que ya sería el colmo. La experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela y nos recuerda
que no podemos hacer nada sin Dios. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esta es la pregunta que perseguía continuamente a Lutero. En efecto, la cuestión de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe, Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la buena nueva de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto de solo por la gracia divina, se nos recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa y que procede a cualquier respuesta humana, al mismo tiempo que busca suscitar esa respuesta. La doctrina de la justificación, por lo tanto, expresa la esencia de la existencia humana delante de Dios. Eso es verdad. Porque si no es Dios que nos justificara, estaríamos todos muertos. No necesitamos el testimonio de los hombres, por lo menos yo no lo necesito, hermano, para creer las cosas de las que ya hemos sido persuadidos. Las Sagradas Escrituras y el testimonio del Espíritu, por medio de ellas, bastan. Otra vez, las Sagradas Escrituras y el testimonio del Espíritu, por medio de ellas mismas, nos deben de bastar. Sin embargo, les comparto que estas cosas, para despojar a los calumniadores de sus calumnias contra nosotros por boca de su propia jerarquía y autoridad eclesial, porque ellos se la dan. Pero la Escritura puede que no esté respaldando a alguien que sea así. Hay muchos calumniadores que usan sus calumnias para tomar control y ejercer control sobre el pueblo de Dios. Pero si nosotros vamos a las 5 solas, se derriba todo eso, hermano. La cosa es que la iglesia no estudia lo suficiente la Biblia, por eso muchos siguen engañados. Muchos porque van siguiendo milagros, porque van siguiendo algo, pero no van siguiendo a Dios. Pero muchos no estudian lo suficiente para darse cuenta que no están en una iglesia sana. Nosotros, hermano, no somos sectarios, somos cristianos. No somos herejes, somos reformados. Salimos de todo eso y nos reformamos. No somos anticatólicos. Esto es a lo que te llevaba con todo este mensaje, hermano. Este es un bocado que tal vez no puedas digerir. A mí me costó digerirlo, pero es una verdad. No somos anticatólicos, somos católicos en el verdadero sentido de la palabra. ¿Y qué quiere decir católico? Universal. Que ellos lo tuerzan y lo usen como se les pegue su gana es una cosa. Pero nosotros somos católicos en ese aspecto. Pero a raíz de toda esa disolución, de toda esa corrupción, decidimos dejar eso, seguir siendo católicos, pero tomar la reforma. Por lo cual somos católicos protestantes de toda aquella doctrina antibíblica y anticristiana. Y eso es bien difícil, hermano, de digerir. ¿Por qué? Porque todos los pastores nos han enseñado, no somos nada. No. Es que una cosa es que nos hayan enseñado mal y una cosa es lo que realmente es. Si desde el principio, porque ellos dicen, ¿de dónde salió la iglesia protestante? Es verdad. Lutero era un monje, era católico. Hus era un monje, era un sacerdote católico. Todos ellos eran sacerdotes, hermano. ¿Por qué ahora nos ponemos como que es que es bien difícil de digerir? A mí me costó mucho digerirlo, hermano. Pero es una verdad. A raíz de todo, lee la biografía de Hus, de Wycliffe, de Lutero, de muchos que te voy a mencionar ahorita, hermano. Y vas a ver que de ahí salió la iglesia protestante. Somos católicos, pero somos protestantes ¿de qué? De la corrupción y de todo lo que hay en la iglesia de allá. Somos reformados. Y gracias a Dios por esa reforma, ahora tenemos el evangelio fiel.
¿Qué significa esto? Cristo, no el obispo de Roma, es nuestra cabeza universal. ¿A poco no? La Escritura, no la tradición humana, es nuestra regla suprema. Eso es reforma. Por eso somos católicos reformados. No nos gusta, a mí tampoco no me gusta adjudicarme eso por lo que ya nos han enseñado y eso, pero limpiémonos de eso y usemos el concepto como debe de ser y el concepto correcto, y ese es el concepto correcto. La Escritura, entonces, no la tradición humana, es nuestra regla suprema. ¿Cuántos dicen amén? La gracia, no el mérito humano, es la base de nuestra elección. ¿Cuántos dicen amén? Pero dijeron, la fe y no las obras es el instrumento de nuestra justificación. ¿Cuántos dicen amén? Regreso al primero. Cristo, no el obispo de Roma, no el pastor, no el apóstol, es nuestra cabeza principal. ¿Cuántos dicen amén? Y todo para la gloria del único y verdadero Dios, el Dios que se ha revelado a través de su poderosa palabra y su santa palabra. El mismo Dios del Antiguo como del Nuevo Testamento. A Él sea la gloria, hermano. Conclusiones. La Reforma Protestante fue un movimiento crucial en la historia de la Iglesia y que tuvo impacto duradero en la forma en que los cristianos evangélicos ahora entendemos la fe y la practicamos. Termino con esto, mi hermano. Ponte de pie y quiero que medites esto, mi hermano. Basado en esto, mi hermano, subí esto al Facebook. Imagina la iglesia, imagina ir a la iglesia y nunca escuchar el evangelio. Ay, ¿cómo, hermano? Pues en estos tiempos se va a la iglesia, pero no escuchan el evangelio. Es por eso que la Reforma Protestante fue tan importante. Porque en aquellos tiempos, mi hermano, iban a la iglesia y no escuchaban el evangelio. Van a la iglesia y no escuchan el evangelio. Por eso es que la Reforma fue tan importante. Y a raíz de eso, ahora somos beneficiados. Hay conceptos, hermano, que puede que nos cuesten mucho, como ese, que somos católicos, protestantes, protestamos de la iglesia católica que quieren cerrar todo eso, pero eso no quiere decir que no. Fíjate hasta dónde llega. ¿A poco no suena como que, ay, no, hermano, no me diga eso, es que no suena, no, es que yo soy, suena bien difícil, ¿verdad? Fíjate hasta dónde tiene poder la mala enseñanza. Porque si nos hubieran enseñado bien, no tendríamos problemas para digerir eso. Pero hasta dónde influye una mala enseñanza, que cuesta. A mí me costó mucho, mi hermano, pero pues hay que aceptar las cosas como son. Entonces, finalizamos, hermano. Otra vez, imagínate ir a la iglesia pero no escuchar el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo, gloria al Dios Todopoderoso, mi hermano, porque permitió la reforma, porque dio la reforma y porque respaldó la reforma. Gracias a eso estamos aquí escuchando, venimos a la iglesia y escuchamos el evangelio. Soli Deo gloria, que quiere decir solo a Él la gloria, una de las 5 solas. Hermano, para el siguiente año, te adelanto y que tengas un feliz día de la reforma. ¿Por qué no oramos? Señor Todopoderoso, te damos gracias.